Ahora vamos a desarrollar el balance de energía en un sistema abierto. Pues vamos a partir de que el cambio de la energía puede ser igual a Q más W, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar que va a haber cierta energía asociada a la masa o al flujo másico que va a estar entrando y saliendo del sistema, ¿no? Que puede ser por una o varias líneas, que estará incluido en esta parte que tenemos nosotros aquí. Energía asociada a la masa que está entrando y la masa que está saliendo, ¿no? Será igual al cambio de la energía total del volumen control o del sistema abierto, ¿no? Entonces, como la si la frontera del sistema de volumen control es fija o estacionaria, pues el trabajo de frontera prácticamente o es cero, ¿no? Va a ser cero si no hay ningún trabajo de frontera, ¿no? Entonces, en todo el trabajo que se esté realizando, pues tendría que ser trabajo eléctrico, trabajo de eje, etcétera. Entonces, a diferencia de los sistemas cerrados, por los volúmenes de control va a haber una entrada y una salida de cierta masa. Para poder introducir o para poder analizar la energía asociada a esta masa que se está introduciendo al sistema y que al mismo tiempo está saliendo, vamos a ubicarla como que es una porción de masa que tiene volumen, tiene masa, en la cual nosotros vamos a necesitar ejercer cierta fuerza para poderla introducir. Entonces, esta cantidad de masa, para poderla introducir, necesitamos aplicar cierta fuerza, ¿no? Como esta fuerza va a recorrer cierta distancia, entonces estamos hablando de trabajo y por lo tanto estamos hablando de energía, ¿no? De aquí que a este tipo de la energía asociado con la masa que está entrando al sistema se le conozca como trabajo de flujo o energía de flujo, ¿no? Tal como vemos representado en la misma deducción que hicimos para el trabajo de frontera, ¿no? En este caso, la energía requerida para introducirla, esa energía se va a añadir ¿a dónde? Pues a la energía total del sistema. ¿Por qué estamos manejando energía total en vez de energía interna? Porque el sistema ahora sí incluye o sí puede incluir las demás energías que tienen que ver con algún punto de referencia, que sería la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Entonces por eso ahora ya estamos hablando de energía total, ¿no? No como en los sistemas cerrados que habíamos deducido que pues era energía interna la que mejor se ajustaba al fenómeno, ¿no? En este caso la energía de flujo se añadirá, por lo tanto también se requerirá cierta energía para poder salir y por lo tanto saldrá energía también de la energía total para convertirse en energía de flujo por la línea de salida, ¿no? Entonces esta energía la tenemos que incluir nosotros en el balance de energía que vamos a hacer en la ecuación de la primera ley para poderla aplicar a los sistemas abiertos, ¿no? Recordemos de nuevo que energía total es igual a la energía interna, que son todas las energías microscópicas, más las energías de referencia, que son la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado entre 2, y la energía potencial, que sería z, que es la altura, por la aceleración de la gravedad, donde z es altura con respecto al nivel del mar, ¿no? O una altura. Entonces, si el sistema pues tiene que ver con un cambio de posición en esto, en z, o alguna velocidad a la cual está entrando el fluido, pues entonces estas dos energías tendrán que participar en el balance de energía del sistema abierto. Entonces tenemos que incluirlo, ¿no? Para esto, nosotros también tenemos que incluir
la energía de flujo que está siendo suministrada por las alimentaciones y salidas del sistema. Quiere decir que a la energía total, en este caso la tenemos como propiedad específica, kilojoules entre kilogramo, por eso están en minúsculas, tenemos que sumarle la energía de flujo, ¿no? De momento, a esta suma la vamos a ubicar con la letra teta, ¿no? Por unidad de masa. Entonces nos quedaría esta relación, que si nosotros recordamos, esta suma de energía interna más PV, pues la definíamos como otra propiedad llamada entalpía. Entonces podemos sustituir nosotros en vez de esto a la entalpía y nos quedaría la forma que vemos aquí, ¿no? Entonces ya la energía, todas las energías asociadas a un sistema abierto pues están agrupadas en el símbolo, en este símbolo, ¿no? Que involucra las energías microscópicas, que involucra la energía de flujo asociada a la alimentación y a las salidas, y las energías asociadas a un punto de referencia, ¿no? Si nosotros recordamos las propiedades de la aplicación del principio de la termodinámica, pues nos dice que todas las energías de entrada menos las energías de salida pues irán iguales al cambio de energía con respecto al tiempo, ¿no? Este sería el balance global. Quiere decir que todas las energías que pueden entrar tendrán que incluir pues al trabajo, al calor y a las energías asociadas a la parte microscópica, a las energías asociadas a la energía de flujo, que estaban resumidas en el símbolo teta, ¿no? Pero como la mayoría de los sistemas, por no decir todos los sistemas que vamos a estar estudiando, trabajan en estado estacionario, quiere decir que este cambio es cero, ¿no? Este cambio es cero, ¿por qué? Porque todas las propiedades, mientras el dispositivo esté trabajando en este estado estacionario, todas las propiedades se van a mantener en cero. Entonces quiere decir que nosotros podemos pasar esto para acá y nos quedaría que todas las energías por unidad de tiempo de entrada serán igual a las energías por unidad de tiempo de salida. Entonces vamos ubicándolas. ¿Cuáles son las energías que se pueden dar en la entrada, o sea, sobre el sistema? Esto significaría entrada, ¿no? Sobre el sistema, para que nos quede más claro al hablar de calor y trabajo, ¿no? Serían sobre el sistema y en este caso serían las energías asociadas a la alimentación, a las entradas de alimentación, y a las energías asociadas con los flujos o los cambios de posición en la altura, etcétera, ¿no? Están representados por teta. De la misma manera, pues serán las mismas de salida, ¿no? En este caso, será trabajo que hace el sistema sobre los alrededores y calor que sale del sistema, ¿no? Estas serían las líneas, energías asociadas a las líneas de salida, implícitos en el símbolo de teta que ya dedujimos, ¿no? Como estamos hablando del cambio de energía por tiempo, pues todas están en función del tiempo, y por eso recordemos que el teta tenía unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, para poder expresarlo en kilojoule por tiempo, necesitamos multiplicarlo por el gasto másico, ¿no? Entonces nos quedaría que el gasto másico por el teta nos quedaría kilogramo por tiempo por kilojoules por kilogramo. Kilogramo se va con kilogramo y nos quedaría kilojoule sobre segundo, ¿no? Las mismas unidades que tiene la potencia y que tiene la tasa de salida o de entrada de transferencia de calor, ¿no? Entonces de esa manera sí se pueden sumar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a reordenar los términos. Vamos a reordenarlos. Pasamos para acá
igualando a 0, estamos en flujo estacionario, pero si pasamos reordenándolos, pues nos quedaría de esta manera, ¿no? Que serían entradas, salidas menos entradas, está negativo pasa positivo, este positivo pasa negativo, nos quedaría de esta manera, ¿no? Si desglosamos desglosamos los componentes del teta, que era la entalpía más la energía cinética más la energía potencial, que sería la entalpía más velocidad al cuadrado entre 2 más G por Z, pues entonces al hacer salidas menos entradas, pues nos quedaría entalpía 2 menos entalpía 1. Recuerden que estas son velocidades, perdón, esto sí, así lo estoy poniendo al cuadrado. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2 y Z2 menos Z1 por la aceleración de la gravedad, todo multiplicado por el gasto másico, porque esto tiene unidades de kilojoule sobre segundo. Esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica para los sistemas abiertos, en las unidades de kilojoule por segundo. ¿Qué pasaría si quisiéramos expresarlo por kilojoule sobre kilogramo? Pues tendríamos que dividir todo esto que está aquí, ya está en kilojoule sobre kilogramo, tendríamos que dividir todo entre el gasto másico. Entonces estos que están aquí, tendríamos que dividirlo todo esto entre gasto másico. Entre gasto másico. Entonces de esta manera, pues este es kilojoule sobre segundo entre kilogramo sobre segundo. Entonces nos quedaría extremo kilojoule por segundo, kilogramo por segundo, segundo y segundo se van, nos queda kilojoule sobre kilogramo, que era lo que deseábamos, ¿no? Recuerden que la expresión kilojoule kilogramo para el calor y trabajo, para el calor sería la Q minúscula y la W minúscula para el trabajo. Entonces la expresión de la ecuación nos queda así, este gasto másico se va con este. Esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica para los sistemas abiertos en estas unidades. Estas son las dos ecuaciones. Prácticamente en esta parte de la unidad tendremos estas dos ecuaciones y las ecuaciones de gasto másico y flujo volumétrico nada más. Con estas 4 ecuaciones vamos a estar trabajando para poderlas aplicar a los sistemas abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros aplicarlas o ajustarlas de acuerdo al sistema que estemos estudiando, porque habrá algunos dispositivos que no estén diseñados para realizar trabajo, entonces vamos a tener que quitar el término de la ecuación. Y entonces la ecuación se va volviendo más pequeña, que es el objetivo. Entre más pequeña, pues más sencillo. Esta es la clave de esta parte de la unidad, saber qué términos se pueden eliminar y qué términos no, para obtener la ecuación más sencilla y no andarnos quebrando la cabeza tratando de buscar algún término que al final de cuentas ni lo ocupamos para el cálculo, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones ya están en su formulario. Están en su formulario y hay que pasar ahora a ver cada uno de los términos, a ver qué significan, ¿no? Esta parte es muy importante porque estos son los conceptos que nos darán la idea de cuándo tenemos que quitarlos o cuándo no. Aunque cada vez que veamos un dispositivo, veremos qué términos de la ecuación aplican y cuáles no. Pues la transferencia de calor, siempre y cuando que se implique una transferencia de calor por un delta T, pues estaremos dejando el término. Solamente en el caso de que el sistema diga que es adiabático, pues entonces la Q será 0 y eliminaremos el término.
En el caso de la potencia, que son kilojoules por segundo, trabajo que esté realizando el sistema sobre los alrededores o que se realice sobre el sistema, pues nos vamos a dar cuenta si hay alguna turbina, un compresor que ocupe potencia para trabajar, alguna bomba que requiera trabajo eléctrico, pues siempre estaremos hablando de trabajo y dejaremos el término, ¿no? El cambio de entalpías siempre se va a dejar en la ecuación, esta nunca se elimina, y normalmente vamos a leer y buscar en tablas pues, los valores de la entalpía, ¿no? Valores de la entalpía, la energía cinética, siempre que se observe que hay un cambio en las velocidades de la entrada y la salida de la alimentación y la salida del fluido, entonces la energía cinética la vamos a dejar. Pero si este cambio, si las velocidades tienden a ser muy similares, pues prácticamente tendrá a ser cero y eliminaremos nosotros este término de la ecuación, reduciendo la ecuación. Entonces, solamente la energía potencial se quedará en el momento que, por ejemplo, querramos nosotros transportar un fluido con una bomba de una posición a un segundo piso, por ejemplo, donde ahí se va a ocupar por algún proceso, entonces habría un cambio de posición de la salida con respecto a la entrada, la posición en Z, ¿no? Entonces, en este caso, solamente cuando cambie la posición en Z, pues estaríamos incluyendo la energía potencial, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a los primeros dispositivos que estaremos analizando, que son la tobera y el difusor. La tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión. La tobera, este es el símbolo para tobera, son aditamentos o configuraciones que tienen para las tuberías, donde la característica de la tobera es que el diámetro 1 es más grande que el diámetro 2. Por aquí va a introducirse un fluido. Entonces viene en la tubería y de repente disminuye drásticamente el diámetro, ¿no? El diámetro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que la velocidad 1 será mayor a la velocidad 2. Pero la presión 1 será menor a la presión 2. Esto tenemos que aprenderlo, que cuando hablemos de tobera estamos esperando que la velocidad 2 sea mayor que la velocidad 1, pero este aumento de velocidad se logra a expensas de la presión, quiere decir que la presión 2 será menor que la presión 1. Si esto no se cumple y sabemos que es una tobera, algo hicimos mal, algún dato tomamos mal, y entonces tenemos que volver a revisar nuestros cálculos, ¿no? Por otro lado, el difusor de una geometría similar a la tobera tiene un diámetro 1 menor que el diámetro 2. Recuerden, como todos estos dispositivos van a trabajar en estado estacionario, nada de lo que ocurra dentro del sistema va a cambiar. ¿Dónde van a estar ocurriendo los cambios? En las salidas de las fronteras. Entonces, donde vamos a estar haciendo el análisis son comparando entradas con salidas. No nos interesa en el sistema porque el sistema no cambia, entonces no hay nada que evaluar. La energía, el cambio de energía en el sistema, el cambio de la energía con respecto al tiempo en el sistema es cero. Es cero, ¿no? Entonces, en el difusor va a incrementar la presión del fluido. Entonces la presión 1 será mayor a la presión 2. Al revés. La presión 2 será mayor a la presión 1, pero lo hará a expensas de reducir la velocidad de salida. Entonces la velocidad 1 es mayor a la velocidad
2. Esta es la característica del difusor. Si no se cumplen, algo hicimos mal, entonces tenemos que regresarnos y revisar todos los datos, ¿no? Muy bien. Con respecto a la ecuación de la primera ley, tenemos que sería Q más W es igual H2 menos H1 más velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado entre 2 más Z2 menos Z1. Como las toberas y los difusores son aditamentos de tuberías, son geometrías pequeñas, prácticamente el área por donde puede ocurrir una transferencia de calor pues es muy pequeña, ¿no? Entonces prácticamente en toberas y difusores vamos a poner 0 a menos que el problema nos diga que sí hay una transferencia de calor. Al final el que va a mandar va a ser el problema. Entonces si nos da un dato de transferencia de calor lo vamos a tener que incluir. Pero si no nos da ningún dato de transferencia de calor y es una tobera o un difusor, vamos a asumir que es 0, ¿no? 0, además que las velocidades son muy grandes para darles el tiempo suficiente para que aquí pueda ocurrir una transferencia de calor significativa, ¿no? Las toberas y los difusores no están hechos para realizar trabajo, entonces esto tendrá que ser 0, ¿no? Entonces el trabajo tendrá que ser 0, no hay ningún cambio en la energía potencial que sea significativo, entonces esto prácticamente es 0, ¿no? Lo que sí se debe de incluir son la energía cinética, si es diferente a 0, y entonces esa sí la tenemos que dejar. Entonces normalmente la ecuación para las toberas y los difusores de la primera ley quedaría de esta manera, a expensas que el problema dijera que sí hay transferencia de calor. Si no dice, pues lo vamos, estas son velocidades, ¿no? Están al cuadrado. Si no lo dice, nosotros prácticamente diremos que esto es 0, entonces trabajaríamos con esta ecuación, ¿no? Entonces el problema tenderá a determinar normalmente las velocidades, ¿no? A qué velocidad entra o a qué presiones, ¿no? Y estaremos usando pues tablas de vapor a la entrada y a la salida. Vamos al primer problema, que ya están sus problemas en su archivo de Excel. Entonces nos dice que en una tobera que está en estado estacionario va a entrar refrigerante 134 A a 8 bares 50 grados centígrados. Quiere decir, bueno, esta es la sustancia pura, ¿no? Como hemos hablado. Va a entrar ahora a una temperatura 1 y a una presión 1. En los casos de los sistemas abiertos, ahora 1 y 2 no representan estado de equilibrio 1 y estado de equilibrio 2, representan la entrada y la salida del fluido sobre el sistema, ¿no? Entonces, a través de un conducto con un diámetro interno, diámetro 1, de 1.5 centímetros, a una velocidad 1 de 4.53 metros sobre segundo, sale del dispositivo a través de un conducto con un área 2 a una presión de 6 bares, es una presión 2, y a una temperatura 2 de 60. Nos pide determinar el flujo másico y la velocidad de salida. Entonces tenemos la tobera, ¿no? Sería este que está aquí, donde va a entrar aquí. ¿Qué esperamos? Que la velocidad 1 sea menor que la velocidad 2 y que la presión 1 sea mayor que la presión 2.
Esto nos va dando una idea de que vamos bien con el problema, ¿no? Muy bien, ya estamos aquí en el problema. Eh, Vamos a empezar, aquí está un grafiquito de los datos, pero aún así voy a checar, vamos a sacar los datos, vamos a dividir también como entradas y salida, ¿no? De la tobera, entonces vamos a ir poniendo los datos, ¿no? Tenemos que, primero es el refrigerante 134A, y aquí vamos a poner la fase 1, que no sabemos en qué fase entra. Vamos a poner los datos, sería la presión 1, 8 bares, sería en temperatura 1, 50 grados centígrados, sería, nos dice que es un conducto con un diámetro 1 de 1.50 centímetros. Voy a hacer un espacio aquí, voy a dejar un espacio aquí también para poder transformar las unidades, y sale a una velocidad 1. Le voy a poner para que no nos confundamos, ¿no? Aquí no le puedo poner la flechita. 0.53 metros sobre segundo. Nos dice que sale ahora del dispositivo de la fase 2. Sería una presión de 6 bares, una temperatura de 60, y aquí no viene el diámetro, aquí es un área, sería el área 2. El área 2 de 0.35 centímetros cuadrados, y él nos pide nada más, no nos da la velocidad, ¿no? Nos pide como respuesta el flujo másico. Ahora le voy a poner flujo másico. El flujo másico que debe estar en kilogramos en segundo, y nos pide la velocidad de salida, ¿no? Entonces vamos a ir primero a los formularios. Vamos a tomar de aquí las fórmulas de la primera ley para sistemas abiertos. Tenemos este juego de ecuaciones. Nos podemos ir por una o por otras de las que están aquí. Nosotros sabemos que en el flujo estacionario estos son iguales. Entonces vamos a intentar irnos por este lado. Donde nosotros podemos obtener alguno de los valores. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces recuerden que estas son velocidades, velocidad 1, velocidad 2. Necesitamos los volúmenes específicos, pero para los volúmenes específicos necesitamos saber la fase, ¿no? Entonces vamos poniéndolos de una vez. Kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el diámetro. Vamos a convertir el diámetro a metros. Vamos a dividirlo entre 100. Aquí tendríamos el metro. Voy a saltar una, para que no me quede muy retirado. Y área. Entonces recuerden que es un área transversal, es un círculo. Entonces 3.1416 y por
entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Voy a poner otro paréntesis, ¿no? Entonces aquí tenemos metros al cuadrado. Revisamos diámetro pi por radio al cuadrado. Centímetros. Entonces, pues ya tenemos el área 1 que lo ocupamos para la fórmula, ¿no? Vamos a convertirlo, no recuerdo, estos son 800 kilopascales. Recordemos, vamos a seleccionarnos. Bueno, no viene aquí. Aquí está. 101, sí. Está bien. Entonces, de igual manera, 600 kilopascales. Entonces, estamos observando que la presión cae. Aquí es presión 2. Entonces, es lo lógico que esperamos de una tobera. Que la presión caiga, entonces esperamos que esta velocidad 2 sea mayor. Muy bien. Vamos a determinar la fase, ¿no? Entonces nos vamos a ir a las tablas, vamos a seleccionar ya sea temperatura o presión. Vamos a seleccionar presión, vamos a las tablas, aquí estamos en las tablas saturadas. Si viene 800, la temperatura de saturación es 31.31. Entonces la temperatura de saturación es 31.31. Nuestra temperatura es mayor, por lo tanto es un vapor sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado, ¿no? Esta es una de las respuestas muy importantes. Entonces, como la temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación a la misma presión, entonces estamos en un vapor sobrecalentado. Lo ideal es que hagan los gráficos, ¿no? Yo por cuestión de tiempo no lo hago. Muy bien. Entonces el volumen específico lo voy a obtener de allá. Entonces aquí la presión, pues voy a dividir este entre medio. Nos va a dar en megapascales, 0.8 megapascales. Vamos a las tablas, 0.8 a 50. Este sería el volumen específico que ocupa, ¿no? 0.8 megapascales, 50 grados centígrados. Entonces es el volumen específico que necesitamos. Le doy a... Así está bien. Entonces ya tenemos el primer volumen específico, otra respuesta que ocupamos, el área es otra cosa que ocupamos. Entonces vamos ahora a definir la fase 2, ¿no? Vamos a insertar aquí porque no va a estorbar. Entonces son 600 kilopascales. Revisamos de nuevo en la tabla de saturación. 600. La temperatura de saturación a 600. Temperatura de saturación. Entonces, si no van a hacer el gráfico, les pido por favor que en su examen me coloquen ya sea la temperatura de saturación o la presión de saturación para darme cuenta que realmente están seleccionando bien, ¿no? Entonces, la temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación, seguimos en vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado,
Entonces, de la misma manera, son 0.6 megapascales, 60 grados. 0.6, 0.6 megapascales, 60 grados. Entonces sería esto que está aquí. Sería el volumen específico, ¿no? Sería este valor, que es el otro valor que ocupamos. Entonces ya tenemos hay que convertir aquí área. Este es un error que cometen muy fácil. Es 1 metro cuadrado son 10 a la 4 centímetros cuadrados. Entonces esto entre 10 a la 4. Oh, perdón. Ahí está. Son metros. Aquí está. 1 metro, 10 a la 4. Entonces es entre 10.000. Ahora sí, ya tenemos los datos de la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a obtener? La velocidad 2. Es la que no conocemos. Vamos calculando primero este término. Lo voy a poner como primer término, ¿no? Si mi compañero es muy bueno para despejar, allá él. Si él lo quiere hacer todo juntito, allá él, ¿no? Entonces es velocidad por área 1 entre volumen específico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasar multiplicando el volumen específico 2 y voy a pasar dividiendo el área, ¿no? Entonces la velocidad 2, lo voy a poner, sería a este término le voy a pasar multiplicando el volumen específico 2 y le voy a pasar dividiendo el área. Pues ya tenemos la velocidad, que era la respuesta, ¿no? La velocidad 2, ¿aumentó la velocidad 2? Sí, aumentó mucho más que la velocidad 1. Entonces está claro que hicimos las cosas bien porque cumplió con base en la teoría lo que debe de hacer una tobera: aumentar la velocidad a expensas de una caída de la presión. Entonces, ¿a qué es igual el flujo másico? Pues a este primer término, porque esto es flujo másico, ya sea el flujo másico de entrada o flujo másico de salida, porque estamos en flujo estacionario. Entonces el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces este que está acá es la otra respuesta, que sería la respuesta del problema. Muy bien.